Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto me da otra vez estar en estas entrevistas donde hoy tendremos a uno de mis grandes maestros, mi querido abuelo Sergio Verdi. ¿Cómo estás, abuelito? Bien, Cuen- muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Cuéntame, ¿cómo es que nace tu caminar? Porque bueno, tú has caminado con 5 abuelos o más. Y Pero ¿cómo es más. que empieza a hacer, o 5 son los que te impactan, pero cómo es que empieza este caminar en tu vida? ¿Qué hacías y cómo es que llegas a decidir dedicarte, ser un abuelo de tradición y llevar la medicina tradicional y luego llegar hasta terminar con nosotros? Pero bueno, a lo mejor esa parte la tendremos que hacer en otra entrevista, pero bueno, ahorita cuéntanos, ¿cómo es que empieza tu caminar en la tradición? Bueno, eh, en breve la historia es que que he caminado junto con un pequeño grupo de amigos inquietos. Hemos caminado durante 40 años investigando sobre la tradición y la cultura ancestral, practicando en algunos años de mi juventud en un centro de yoga hindú. Conozco a un anciano que era astrólogo, como entre algunas de sus capacidades, y como astrólogo yo le pido que me haga una carta natal, y en mi carta natal él me empieza a revelar lo que yo no conocía de mí, y que estaba escrito en la conjunción de todos los procesos estelares, del plano natal que todos tenemos al nacer. Y él me decía que veía en mí ciertas aptitudes y ciertas capacidades para la gran iniciación o para la real iniciación. Me interesa el tema y profundamente empiezo a pedirle a él que, que me diga más y que si puede instruirme cómo llegar yo a desarrollar ese sendero. Eh, de tal manera que ahí empieza un gran camino. He de haber tenido yo aproximadamente unos veintitantitos años, veinticacho, ya no me acuerdo muy bien, 22 tal vez, y, y empieza nuestro caminar en ese proceso. Y él me dice que hay un gran misterio en todo el camino de América, en toda la evolución de la tradición en América, y que ese misterio que está envuelto de mitos, él me invitaba por mis capacidades astrológicas que él leía allí, me invitaba a investigarlo. Ahí empezó ese camino con la tradición en América. De tal manera que lo primero que él nos recomendaba era buscar ancianos, abuelos de tradición que tuvieran aptitudes, que tuvieran dones sobrenaturales. Y eso obviamente aquí en México hay muchos ancianos que son así, ancianos indígenas, y encontramos al primer abuelo en el volcán del Popocatépetl en aquellos años. De esto sería, pues hoy tengo 68, con menos 22, calculen el tiempo, ¿no? Que nos hemos lanzado al abismo, ¿no? Claro. Y pensando que también, pues, nosotros íbamos a seleccionar al abuelo, ¿no? Con el que queríamos aprender. Y eso era, era un absurdo de mi parte pensar eso, ¿no? Porque nosotros no seleccionamos al sabio, es al revés, el sabio nos selecciona a nosotros para podernos enseñar. ¿Por qué pensábamos en seleccionarlo? Porque dentro de una sala de yoga, vegetarianos, no tomábamos alcohol, no consumíamos drogas, entonces decíamos, pues el anciano tiene que ser igual, ¿no? Igual vegetariano y etcétera. Y nos equivocábamos totalmente, ¿no? Porque ellos tienen sus usos y costumbres y de alguna manera no íbamos nosotros
a decir, yo con él quiero y ya, ¿no? Pretender absorber ese conocimiento también era una falacia que yo no entendía en aquellos años de mi juventud. Ni siquiera tenía yo una idea. Lo trascendente era que este abuelo astrólogo se llamaba Francisco, se apellidaba Rosas, y él era templario, era de la orden de los templarios, y tenía un grado, tercer grado de esa orden, era algo muy interesante. Resulta que fue inconmensurable el camino. Después conocimos 13 abuelos muy sabios con Era dones impresionantes. 13 abuelos, wow. Y quiero decir, cada vez que hablo de los abuelos, quiero decir, y sus complementos, sus esposas, las abuelas, porque en nuestra tradición no es que solamente el abuelo sea el sabio y el que tiene grandes esfuerzos por adquirir este conocimiento, ¿no? Las mujeres también en nuestra tradición ancestral, en el mundo náhuatl tolteca, de esa tradición estoy hablando yo, donde aprendí muchas cosas. Las abuelas tienen su gran ejecución, ejercicio de magia. Y si la abuela no se integra absoluta y determinantemente junto al abuelo, no se cumple ¿cómo decirte? No madura este saber y no desarrolla este saber la persona que lo estudia. Por eso es que es tan interesante que, al menos en nuestra tradición, porque hay otras culturas tradicionales donde el hombre puede destacar y ahí va, y ahí va. Sabemos de monjes, ¿no? Monjes que se internan en las montañas y que viven como ascetas, como renunciantes, y no se casan nunca, no tienen mujer, no tienen parejas, mujeres. Entonces, aquí no, aquí si el abuelo no tenía auténticamente un complemento de sabiduría, de conocimiento con la mujer, no, especialmente porque eh, la, la instrucción sería muy larga comentarlo, pero sí hay que decir que la mujer es el sedazo, la piedra de toque, la piedra filosofal de este saber. Eso es algo que tal vez no se haya dicho, ¿no? Y a lo mejor ahorita que lo estoy diciendo yo en esta conferencia, pues sí, levante vuelo, ¿no? Porque si la mujer... Ujú, dime. Dame 2 segundos, mira, Andrés Medel nos dice, buenas tardes, abuelos, saludos, infinitas bendiciones, Rebe Zambrano, saludos, nos está viendo la maestra Jennifer, que le mandamos un saludo, Adriana Huitzili, mi amor, hermosa colibrí, me dice, saludos, Susi, abuelo, gracias por las transmisiones que nos enseñan tanto, y Andrés, sería maravilloso una entrevista con la amada abuela Cata también. Sí, claro que sí, vamos a invitarla también a ella como mujer. Esa es muy buena idea, Andrés, y créeme que lo vamos a hacer. Continuamos, abuelita. Es que luego no las puedo leer y luego ya no sé por qué ya no puedo verlas. Claro, sí, no importa, la interrupción no importa, pero lo que estoy diciendo es que la participación de la mujer en este desarrollo de sabiduría de esta tradición nahuatolteca es determinante, así, concretamente determinante. Si la mujer no realiza la alquimia de la energía del abuelo, del hombre, siendo guerreros, por ejemplo, no se da simple y sencillamente el desarrollo de todos los canales de energía que uno tiene que despertar. Entonces, ahí viene la gran alquimia, ¿no? Ahí viene el gran misterio y el gran, a lo mejor, pues algo que se ha resguardado y que públicamente no se dice mucho, ¿no? Hoy lo puedo decir porque, bueno, pues ya voy de salida, ¿no? Siquiera que les diga cosas tan interesantes como es la alquimia sexual para desarrollar este gran proceso de poder o de desarrollo de la energía, para
el poder no es por un proceso de control o dominio de alguien o de algo más, sino de uno mismo para poder interactuar con las estrellas de una manera potencial. Bueno, ¿qué te parece si ponemos el 17 de marzo, porque pues ya tenemos todo lleno, y aquí nos hablas de esta alquimia sexual? ¿Qué te parece? Pero va a ser el miércoles, que es el día de espiritualidad. Alquimia Claro, ya sexual. estamos muy cerca del equinoccio. Otra que ya nos va a tocar abril para hablar sobre la incursión que tuvimos en massage y todo eso. Entonces, ahorita seguimos con la parte de la tradición de esto que nos estás hablando de los abuelos. Entonces, ya al rato apuntamos bien las fechas, pero Sí, muy bien. quedando. Y Muy quedaría interesante. para que quedaras tú el día 17 y Cata el día 18. Ok, 17 y 18. Uh-huh. Sí, muy bien. Algo que nosotros no esperábamos, bueno, al menos yo no lo esperaba, en aquellos años de mi juventud, es que llegaba yo al lugar, a la chocita de aquel ancianito que nosotros nos enterábamos que tenía dones de sanación o de alguna otra capacidad, que son muy interesantes, haber encontrado 13 aptitudes diferentes, multidiversas, de la expresión de este gran saber tolteca. Y quiero decirte que a todos estos abuelos siempre los encontramos con sus mujeres. Y la mujer, vuelvo a repetir, eh, tiene una acción muy específica y concreta para el desarrollo de la evolución de la conciencia. Es la es la que hace a la, ¿cómo se llaman estas? Bueno, no me acuerdo muy bien cómo decirlo, pero si la mujer no cumple con el potencial de reactivar y darle velocidad a la energía, a la proporción del correr de la energía, el hombre se asienta, no desarrolla, no evoluciona. Y nosotros veíamos cómo la mujer en su chocita, en su jacal, esto lo hacía moviendo el fuego del fogón, donde cocinaba día a día, el fuego físico. Uh-huh. Y después imaginar en el fuego sexual, ¿no? El fuego sexual. O sea, era algo. A ver, de la parte que nosotros aprendimos, porque esta fue una instrucción directa del abuelo Francisco, que nos dijo, la parte pública es lo que nosotros hoy vemos en las ciudades, la parte pública de la tradición, los grupos calpulis, las danzas guerreras, eso es lo público. A la llegada de los españoles hubo un acuerdo de consejo, del gran consejo de los abuelos y las abuelas, que se resguardara el conocimiento. Porque bueno, ya recordaremos que todos nuestros códices fueron quemados, fue una fatalidad, ¿no? Pero bueno, y que una buena parte de los sabios, tlatoanis, tlamatinimes, que es lo que significa el hombre del saber, eh, se quedaron en la parte pública, pero vestidos ya no de mandatarios o de gobernantes, sino de más iguales la gente común del pueblo, para que desde ahí, en ese silencio, ellos, y quiero decirles que el famoso Juan Diego, el que descubre el ayate y todo esto, era un gran señor, era un gran tlatoani, que se quedó entre la población. Y otros abuelos sabios se remontaron lejos de los valles para resguardarse en las montañas altas y desde ahí seguir un tipo de conocimiento o un sistema, porque el conocimiento se desarrolla mediante un sistema de 2013, que es una fórmula
muy interesante de cómo se desarrolla este poder. Y 2013 son las veintenas y las trecenas, cómo se cuenta el tiempo solar y lunar. Ese es el proceso, ¿no? Porque este conocimiento tiene que ver determinantemente con la pareja, cómo realiza su alquimia sagrada, sexual, hacia la naturaleza, pero tomando la fuerza del sol y tomando la fuerza de la luna, convergiendo este poder con Venus, el Venus del amanecer y el Venus del atardecer. Entonces esto está escrito en códices, así como lo hemos ido estudiando y nos ha sido instruido. De tal manera que el gran misterio era, en aquellos años de investigación, de dar el primer paso al encuentro de estos sabios, la tarea era ir a buscar a los ancianos que se remontaron a las montañas, donde se quedó más puro el proceso del conocimiento. El conocimiento que se quedó en el valle, bueno, fue el que se sincretizó de una manera muy profunda, y hoy tenemos una mezcla de sabidurías de todas las culturas del mundo. Pero preponderantemente nuestro trabajo hoy día, como ya asumido como una responsabilidad, es exaltar el conocimiento náhuatl tolteca, pero asociado y aceptado como lo pensaron en nuestros abuelos en los consejos ancestrales, en el consejo ancestral. Estoy hablando de los consejos hombres y mujeres, porque las mujeres tenían su propio consejo y los abuelos hombres también tenían su propio consejo. Entonces, ese acuerdo de sincretismo lo hicieron aquí para poder seguir perennes en este proceso del saber. Tan perennes como que hoy tenemos la expresión escultórica de una coatlicue, ¿verdad? Que nos expresa cómo se desarrolló el saber. Tenemos el mal llamado calendario azteca, que es una medida determinante de cuentas solares y lunares. Es un solarium y un lunarium. Entonces, ahí está escrito este gran proceso de cómo se cuenta la energía, cómo se asimila en el organismo, cómo se mueve en la alquimia sexual y cómo se realiza toda esta energía, se plasma en el entorno del día a día, del vivir cotidiano para el desarrollo de la evolución de la conciencia. Wow. Y bueno, tú tuviste que ir a buscar a estos 13 abuelos y bueno, yo he conocido fantásticas historias de ellos, pero la pregunta que te voy a hacer, porque tengo que detener para hacer unos anuncios, es, ¿cuántos abuelos como tú hay ahora que estén caminando como tú lo haces, ¿no? Entonces, te dejo ahí pensando y mientras voy a hacer una pausita para poder decirles a todos nuestros amigos que las inscripciones todavía están abiertas. Vamos a poder aceptar alumnos hasta el 1 de marzo porque llevarían dos materias, pues realmente de 2 días perdidos. Y bueno, pues todavía pueden entrar. Así que si tú todavía tienes ganas de estudiar la licenciatura en medicinas alternativas y complementarias, este es el momento. Y también para las personas que quieran, estén en el área de la salud y quieran terminar la carrera, tenemos un proceso de revalidación y puedes obtener tu título y tu cédula profesional como médico. Asimismo, vamos a tener los cursos de medicina online como lo que sería medicina etiopática, si ya tienes conocimientos, o el diplomado online de promotor de salud natural. Si no conoces nada y quieres iniciar con algo, es muy bueno empezar con el naturismo. Y asimismo tenemos la iridología holística con el doctor David Pesek y el diplomado de medicina clínica magistralmente impartido por el doctor Joaquín González Aragón. Estos son diplomados online. Tú tomas el tiempo y tú vas comprando cada módulo y tú lo vas estudiando a tu tiempo.
Abuelo, regresamos contigo. Gracias. Escucho los anuncios y me acuerdo de aquellos inicios aquí con ustedes en Massage y la oportunidad de titularme como médico con ustedes. Me siento muy honrado de ser un médico de massage, porque para mí es una carrera de verdad única, como muy pocas en el mundo tal vez, que tienen un rescate de la ciencia ancestral, tanto como de la ciencia moderna. Y entonces eso a mí me llena de plácemes, porque yo veo las aptitudes que tenían estos abuelos porque había abuelos de sanación, o abuelos simplemente que te enseñaban este proceso de tu desarrollo de conciencia, tu desarrollo de tu energía, de tu energía personal, para impulsarte a los viajes estelares, sin enteógenos, solo con disciplinas de caminar, de practicar danzas con los elementos de la naturaleza y después imaginar cómo podría ser una danza con el plasma de tu cuerpo. Es decir, con tu campo áurico interactuando con las estrellas. Y yo le veía a estos abuelos estos dones de sanación y decía, yo quiero dejar de usar el bisturí como ellos y quiero poder sanar con el proceso de las manos, con la energía de la intención, con la energía de la proyección cuántica, corporal, con la energía de la proyección fractal. Massage lo tiene. Y eso me honra. No sabes cuánto me honra ver que la parte ya, digamos, pública, médica, científica, ahora reconoce estos procesos del saber científico médico. Y yo recuerdo en este caminar en Massage cuánto cambio o cuánto proceso de desarrollo, de transformación de conciencia adquirimos en esta disciplina universitaria, Massage. Impresionante. Y te lo digo porque aquel primer abuelo que yo conocí en el volcán del Popocatépetl, me gusta decirlo casi siempre, porque ese abuelo tenía una aptitud, una capacidad tan trascendental con sus manos que corregía el quantum del campo del enfermo. Y al corregirlo, la célula se organizaba, se ordenaba y había recuperación de salud. También aplicaba la planta medicinal, la herbolaria, los tés y lo que ahora le pudiéramos llamar la energía, el campo de la energía, porque levantaba el espíritu de una manera ritual muy interesante y me llevaba a la montaña para decir, vamos por el espíritu de fulanito de tal. Y entonces era interesante ir por ese espíritu de esa persona que lo había perdido y por eso había enfermado, porque además de que lo sanaba biológicamente, le reintegraba su campo de luz, su campo de energía. Y aprender eso, haber visto eso, para mí era así, decir, una veneración por este saber. Y un saber que tiene 500 años de vigencia, porque hoy día todavía se ejecuta, todavía se practica, con muy buenos resultados para la salud. Pero lo que más me gusta de esta escuela, de esta gran ciencia Massage, es que nosotros ahí tenemos la oportunidad de incursionar en este quantum y decir, la célula tiene estas funciones biológicas, fisiológicas, metabólicas, determinantes, datos duros, concretos, científicos, estadísticos, más la trascendencia de lo que es la proyección cuántica y cómo puedo yo sanar, cómo puedo yo aprender primero a hacer yo este equilibrio quantum y después proyectarlo a la salud de mi vida, tanto como la de mis pacientes o la de mi entorno. Porque caminar con el abuelo Rodrigo por la montaña y caminar en un proceso tan especial, tan ritual, tan sagrado,
que le podríamos llamar mágico, porque diciendo magia de magíster, de maestro, de magnánime conocimiento del saber. Entonces caminar con ese abuelo y reconocer cómo le iba dando a cada árbol, a cada planta, a cada insecto, ese proceso de sabiduría y ese permiso de entrar a ese gran quantum de esa naturaleza y pedir poder llevar en el corazón el quantum de la persona enferma. Créeme que eso para mí era impactante, totalmente fuera de serie. Wow. Maravilloso. Y Y hoy entonces, esto lo tenemos en alquimia perfecta. Estamos haciendo una perfecta alquimia de todo este saber científico, duro, concreto, estadístico, con la ciencia trascendental. Por eso Massage, por eso yo lo digo y no me gusta dejar de decirlo, Massage es una de las universidades, es una de las escuelas de medicina más trascendentales para la conciencia de la salud, porque está reconociendo que en el proceso de la trascendencia cuántica de la tradición, custodiada por la tradición náhuatl-tolteca de la que yo aprendí, está una gran parte de la integración y la interacción con la salud, lo que no tienen otras universidades. Y a lo mejor es muy razonable que no la tengan porque tampoco queremos perdernos en una fantasía, no debemos permitir eso. Este abuelo hacía su ritual tan sencillo y tan simple, y regresaba con el pacientito que lo tenía en su choza, ¿no? Mientras él caminaba, yo lo acompañé algunas veces a la montaña, y regresaba con el paciente le hacía su ritual de soplarle, ¿no? Y le regresaba el espíritu. Y decías, pues, cara, ¿no? Yo quisiera aprenderlo. imagínate, pues se fue el espíritu y ups, ya lo atrapaste en el caminar y lo regresas, ¿no? Sí. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, tú vas a desarrollar algún curso para poder enseñar todo esto? Digo, eres nuestro docente también, por eso es que también te vamos a invitar en un viernes para que sí hablemos de masaje y de tu tesis maravillosa que se está convirtiendo en un libro. Em, ¿Tú haces algún curso? Eh, ¿Vas a aceptar alumnos cuando ya se quite la pandemia a que puedan ir a trabajar a tu clínica, que los lleves a caminar, ¿no? Porque a veces en el inicio pues uno no entiende, ¿no? Pero luego vas aprendiendo en el caminar en el silencio, cómo vas integrándote en el ayuno, en las cosas, en los saludos al sol, cómo esta energía fractal se va metiendo en el cuerpo y empezamos a desarrollar la magia, como tú le llamas, ¿no? Claro. Sí, así se educaba a los grandes abuelos, a los grandes sabios, hombres y mujeres del México antiguo. Desde la edad de 3 años se medía, y claro que sí lo voy a enseñar, por supuesto que lo tenemos que enseñar. Yo quisiera que en un momento dado, estructurando este libro de ciencia médica, podamos de ahí, no sé, editar tal vez un diplomado, porque eso sería lo más interesante. Y digo diplomado, o a lo mejor después lo hacemos maestría, si es posible, porque quiero decirles que en el México antiguo se estudiaban a los seres que nacían, se estudiaban como los astrólogos en Europa estudiaban a las personas con su astrología de 12 signos, de 12 constelaciones. Aquí se usaban 20 constelaciones para estudiar el campo cuántico de una persona. Y este documento que está vigente y que todavía le tenemos que investigar mucho más, que estudia las capacidades y las aptitudes de cada ser humano, se llama Tonalámatl, y es el clásico y famoso calendario azteca, mal llamado azteca porque, bueno, ahí está.
lo podemos mencionar igual. Pero este es el documento. Imaginen la perfección que tiene esta geometría, ¿no? Y solamente este escrito en piedra es un momentum, es la fracción de tiempo de un momentum de segundo. Imaginen cuántos momentum de esta condición fractal que muestra este calendario y lunario, solario, toda la información que no nos puede definir y determinar. Entonces, a los 3 años de edad, quienes veían que tenían aptitudes para determinadas vocaciones, los iban dirigiendo. En los grandes calmecas de México antiguo, una vez que les leían su Tonalámatl, los iban dirigiendo y los iban conduciendo a donde les correspondía. A quienes tenían que entrar a los grandes calmecac, a la edad de 3 años, como ahora en preescolar, los llevaban, pero ahí ya los internaban. No era que te llevo tempranito y te recojo al rato. No, ahí los internaban y ya eran como en un gran santuario de hecho eran universidades, les enseñaban todas las ciencias ancestrales hasta los 33 años más o menos. Wow. Que ya los graduaban y de graduarlos, quienes tenían aptitudes para la política, pues ya los hacían gobernantes. Era determinantemente un saber muy, muy profundo. Tan complejo que se contaba en mitos, como el mito de Coatlicue, como el mito de Coyolxauhqui, como el mito de Quetzalcóatl, para poder entender y comprender, por lo menos en un mito, en un cuento, en una historia, de quién se trataba, pero estamos hablando de todos estos personajes de nuestro México antiguo, estamos hablando de energías cuánticas, energías puras del cosmos, del infinito, que se integran en cada uno de nuestros estados de luz, o sea, porque somos la misma energía, estamos eterna y determinantemente conectados, comunicados con las estrellas. Lo único que hay que hacer es tener la capacidad de comprender de lo que estamos hablando y saber que interactuamos eternamente activos, entramos y salimos, ¿no? Del cosmos a la naturaleza y de la naturaleza al Tlalticpa, que es el plano del equilibrio, arriba el Omeyocan, que es el gran cosmos, y abajo el Mictlán, pero nosotros en el punto medio, formando el movimiento de la interacción de todos los campos de luz, como el arco iris. Entonces, cuando uno puede interactuar en campos de luz tan trascendentales, en frecuencias luminosas tan trascendentales como los haces de luz de todos los tonales, de todos los colores, pues, estás en un proceso absolutamente de integración. Así es. Eso enseñaban desde los 3 años. Entonces, enseñar esto, definitivamente, por eso yo digo, pues a lo mejor un diplomado, o tal vez más adelante, si es posible, una maestría, porque uno tiene que tener la capacidad, primero, de aprender a desprenderse o desaprender tantos conceptos que están tan, pues, equivocados. O solamente son teorías, ¿no? Incluso en la ciencia médica actual hoy sabemos que tenemos la teoría de cuál es el contexto de todas las funciones metabólicas, no están comprobadas, son teóricas. Por eso la medicina moderna es ensayo. Hoy con el COVID está pasando eso, ¿no? Estamos ensayando a ver cuáles son los mejores procesos para llegar a la conclusión de cómo defendernos de los microorganismos, ¿no? De este microorganismo coronavirus. En fin, de esa misma manera, imaginar cuánta naturaleza no tenemos que aprender a interactuar con ella, incluyendo la microorgánica.
porque todos ellos, tanto como nosotros, ¿no? Somos entidades de luz. Entonces tenemos que aprender a interaccionar de una manera equilibrada con todo nuestro estado de vida, y nuestros ancestros lo tenían perfectamente claro y concebido. Por eso en el Tonalámatl hay un punto central que es que es el corazón. En el pedernal, en la punta del pedernal está el pulso del corazón. Y en sus dos garras está sosteniendo dos corazones. Estoy hablando del símbolo, a ver si logro explicarlo aquí. Tengo aquí en nuestro escritorio. En esta garra tiene un corazón, en esta garra tiene otro corazón, y aquí en esta punta del pedernal está el tercer corazón, que es nuestro corazón. Entonces, estamos sujetando con una garra el corazón del cosmos y con la otra garra el corazón de nuestro centro de la Tierra. O sea, imaginar que nosotros tenemos que ser una armonía de salud coordinando tres pulsos de tres corazones, el propio, el del cosmos y el de la Tierra. Y cuando logremos eso, pues estamos en una congruencia de armonía luminosa que nos va a permitir vivir más saludables. Entonces el camino que hay que realizar para aprender estas cosas, pues es un camino de renunciante, ¿no? Hasta que tienes ciertas capacidades, te tienes hasta quitarte la acidez de tu organismo, inclusive para poder asimilar lo que toca comer de la naturaleza y nutrir, claro. Hoy día tenemos una naturaleza muy transgredida y también tenemos que aprender a buscar la forma de equilibrarla. En fin, la tarea es enorme. Yo pienso que cuántos abuelos habrá como yo. Pues bueno, junto a mí y yo junto a ellos caminamos unos cuantos, un puñadito de locos que caminábamos con dos guaraches y un morral, días enteros en las montañas. Entonces, imagina, ¿no? A veces había un abuelo que nos paraba en un lugar, nos decía, aquí te paras y miras para allá. Y todo el día, ¿no? Por la noche iban por ti y te preguntaban que qué habías visto. Y si no decías algo trascendente, sigue aprendiendo ahí parado a ver qué ves, ¿no? Era lo trascendente, pues observar la luz, el movimiento de las estrellas, el sol, pero además cómo lo asimilas y cómo lo integras a ti. No era nada más estarlo viendo, es cómo lo integras y cómo te haces un proceso de luz, un proceso de poder, un proceso de equilibrio. Wow. Y después cómo lo transmites. O sea, es la enseñanza a lo mejor más, pues no, sí muy compleja, porque realmente era muy complejo. Yo veía, bueno, junto a un abuelo contamos a veces más de 300 personas y terminamos 3 con ese abuelo. Imagínate, nada más. O sea, todos los demás se fueron yendo. Nosotros acabamos 3 y nos graduamos con él, con ese abuelo. Era un abuelo zapoteco, estrictamente exigente, totalmente, tremendamente exigente. Llegábamos con él y si no ibas vestido del color que habían marcado las estrellas, no pasabas, no había enseñanza para ti durante un año. Tenías que regresar a revisar todo lo que te había enseñado el año anterior. Imagínate nada más eso, ¿no? O sea, era la telecomunicación, la teletransportación del saber. O sea, porque tenías que tener capacidad de teleproyección, como telepatía.
Qué tremendo. No hagas eso, no pasabas. A ver, mira, nos están diciendo, Yamilet dice que Andrés Medel, que se entreviste a Andrés, sí, también lo vamos a entrevistar a él cuando termine con todos los abuelos, porque son muchos, todavía los que nos faltan, ¿no? Y luego tenemos a Neri Cobian, que nos manda saludos y dice que es una bendición escucharte. Charitín dice, eterna gratitud por este regalo. Saludos, doctor Sergio. Mi amada Colibrí dice, así es, abuelo, es una gran escuela para la salud y la conciencia. Jetsua dice, todos somos parte de uno en la comunión con la Madre Tierra y el Padre Cosmo. Así ha sido, así es, así será eternamente infinito. Enhorabuena. Ajo, ya entrevistamos a Jetsua, así que le mandamos un saludo. Y bueno, María Sánchez dice saludos también y felicidades. Y nos quiere. Nosotros también, María. Gracias, gracias por estar ahí todos los días. Y bueno, abuelo, dentro de todas, porque yo sé que aquí yo me puedo pasar 3 días y seguimos hablando. Jul desde Chicago nos está saludando. Jul LM, saludos también a ti, un beso. Eh, ¿Cómo podemos, o sea, qué fue una de las enseñanzas de todos los abuelos, de los 13 abuelos que encontraste? ¿Cuál fue la enseñanza que más te impactó, que más marcó tu vida? Ay, no, tal vez no lo pueda decir porque hay muchas, ¿no? Una muy fuerte, bueno, yo siempre hablo de esa enseñanza tan fuerte porque era tan estricta que tenías que de verdad auténticamente cumplir con tu proceso de evolución y desarrollo. Tú, de la conciencia, estábamos con la mamá de mis hijas y mis 3 pequeñitas, en aquel entonces eran chiquititas, eran pequeñitas. Saludos para ellas. Saludos allá, hasta Europa para ellas. Y entonces, eh, eh, precisamente era una reunión de grado, que significaba que íbamos a pasar de grado y nos iban a enseñar otras cosas. Y el abuelo elige a personas y no me elige a mí. Y entonces la mamá de mis hijas le dice que por qué no me elige a mí, que yo tengo más energía, según ella lo veía, ¿no? Y le contesta el abuelo que sí, que efectivamente sí tengo más energía que los que él eligió. Y lo más duro fueron las siguientes palabras que él dijo, porque tú no tienes ese nivel de energía y mientras estés aquí, no, él no va a poder ser parte de la siguiente enseñanza. Y eso fue impactante, porque dice, entonces es porque yo no tengo el mismo nivel de energía que se necesita para estar aquí. Dice, efectivamente, no es por él, sino porque tú no tienes el nivel de energía. Oh, Dios. Dios, imagina lo que te estoy diciendo. Se termina la reunión y entonces ella me pregunta, oye, ¿tú qué quieres? Yo, pues a mí me gustaría seguir aprendiendo con este abuelo, pero pues, no hay más. Me dice, quédate. Entonces quédate, nosotros llévanos al camión y nosotros nos regresamos a la ciudad. Estábamos en Oaxaca. Imagínate después de meses regresar. Y otros meses y más caminar, hasta que un día regreso a la casa de la mamá de mis hijas y me dice, Sergio, tú ya no estás con nosotros, necesitamos resolverlo, te puedes quedar, sigue aprendiendo esto, hay que separarnos. Eso es lo más duro que nos ha tocado. Muy, muy difícil. Entre muchas otras cosas, ¿eh? Pero fue tan cordial el reencuentro y el separarse, porque no fue en una cosa como común de todos los matrimonios que se separan, ¿no? Y Pues es que yo siento que imagínate qué sabiduría de todas maneras
que tiene, bueno, conozco a Cata y mis respetos, ¿no? Pero dices, ¿qué sabiduría tendría que decir, híjole, pues si los abuelos están viendo que yo soy el que detengo el crecimiento de este hombre, pues mejor me hago a un lado, ¿no? Y me retiro para que él pueda crecer y ser el ser luminoso que hoy eres, ¿no? Y que la divinidad te hubiera dado otra pareja que tuviera tu mismo nivel y tu misma energía para poder caminar en este proceso, como tú lo dijiste en un inicio, ¿no? Es que, pues, los abuelos estaban en pareja y no podían estar solos, ¿no? Y no, sí, y tendrían que estar en un estado de energía de verdad interactuado con una integración, porque si no, no tiene ningún sentido. Es tan fuerte lo que yo he estado diciendo desde el inicio de esta charla, que si no tienes, si los abuelos no tenían ese nivel con sus mujeres, ¿cómo iba a poder ser posible que ellos desarrollaran? Dije que la mujer era la depositaria de toda la fuerza y era quien desarrollaba el mayor proceso del poder de la alquimia para poder impulsar al hombre y hacerlo destacar. En En, energía. en energía, sí, claro, pero bueno, porque tú de todas maneras ibas a trabajar con la energía, ¿no? Toda Entonces, la vida. esto es algo muy, muy, muy fuerte porque te hace pensar, ¿cuántas parejas realmente son parejas? ¿O es nada más una ilusión? Una ilusión de tener un compañero a un lado, pero que ese compañero pues, no te arroja nada o no te ayuda para salir, o tú como mujer no lo impulsas a él para, pues, para llevarlo a esta explosión de fractales de la energía cristal lumínica dorada, rosa y azul que va a fluir dentro del ser, ¿no? Para poder llegar a completar, pues, máximo de la energía arcoíris. Así es. Decir esto y pretender enseñarlo podría ser algo muy especial. De hecho, yo tengo ciertos alumnos que durante algunos años atrás han venido a estudiar conmigo y mi propia familia, mis propios hijos, mis propias hijas, todos estamos siguiendo un conjunto de interacciones de conocimiento y precisamente este libro que estamos haciendo hoy día aquí en Massage, que yo me siento muy honrado en que tú estés aquí aceptando escribir con nosotros, conmigo este libro, es parte de una convergencia determinante por mi vocación de médico, compartir esta fuerza y este saber aquí con este libro. Y después de este libro aquí, pues hay otros que están escribiendo mis hijas, de todas las experiencias vividas. Entonces imagina que todos estos libros van a ser una oportunidad ya se están escribiendo, ¿eh? Hay muchas hojas escritas de esto, de cómo poder enseñar a los demás. En este nuevo lenguaje que hoy aprendemos, porque toda esta enseñanza de este Tonalamatl es no se puede terminar de enseñar si no lo hablamos o si al menos no explicamos los términos en náhuatl. Tenemos que explicar los términos en náhuatl para poder darle la investidura del saber que esto tiene y que se ha resguardado desde 500 años a. Wow. Hoy 2021 es justamente los 500 años, desde 1521, cuando se tomó ya la decisión del Gran Consejo de los Abuelos y Abuelas de resguardar este saber. Así que para Massage, lo que sigue en este conocimiento y organicemos más adelante un buen diplomado que enseñe a, a desarrollar el quantum con las disciplinas que son determinantes, que son los elementos, las danzas con los elementos y el movimiento del magíster, ¿no? Sí, aquí María nos pregunta, ¿cómo me doy cuenta de ello?
Es un impulso inmediato. Quiero. ¿Cómo me doy cuenta? Yo ya quiero. Ese es tu impulso. Ya te diste cuenta. Nada más tiene que llegar el instructor que te diga el cómo, pero tú ya eres. Cuando tienes esa inquietud, ya estás. Solo empieza a integrarte. A ver, vuelvo a repetir que nosotros nos remontamos a las partes más recónditas, donde se escondieron aquellos grandes tlatoanis, aquellos grandes sabios. Y fuimos afortunadísimos porque era el momento histórico de la convergencia del cosmos con el momento de la Tierra, en años, hace unos años atrás, 40, 50 años atrás. Estábamos justamente formando la siguiente estafeta para continuar con la cuenta calendárica y solárica, o solarium y calendarium de todo este saber. ¿Por qué razón? Porque en el cosmos se estructuraba la gran convergencia de Venus, Júpiter, Neptuno, Plutón, Saturno, que ahorita está generando el cambio. Quieran o no, los que nos neguemos, de todas maneras, la ley nos va a mover. Los que nos resistamos nos estallan como palomitas, ¿no? De maíz. Y Punto. que ¿Cambias o cambias? evidentemente, pues son 500 años ¿No? que se Porque, van a repetir, ¿no? porque nuestros abuelos lo medían y sabían como astrónomos que en este 2021 estábamos en la transformación total, estelar, y ellos sabían que si se resistían a la integración con aquellos hombres que vinieron muy truanes, algunos, y hoy día maravillosos porque tenemos pueblos, ¿no? España bendita, un amor divino en su gente tan maravillosa, la de todo el mundo. Imagina, ahorita con este saber vemos todas las cosas con estos tres corazones. Imagínate tres poderes amorosos ahí, convergiendo, interactuando y reconociendo a toda la humanidad como el proceso de la transformación. Eso es Tonalá-Matla, 500 años después de la llegada de la gran invasión. Entonces, nuestras abuelas, ¿cómo pudieron resistir todo este gran poder de transformación, aún en la vejación de aquellos años tan tremendos, ¿no? Y cómo resguardaron en sus grandes contextos, desde su matriz sagrada biológica hacia la matriz cósmica, cómo están resguardando toda esta energía cuántica. Ellas son, no hay nadie más aquí sosteniendo todo eso. Por eso es que nuestros ancestros reconocían que la mujer era la depositaria porque tiene matriz, es matriz. Y el hombre no puede, ustedes véanlo, si hay un hombre que no tiene una relación congruente, pues nada más anda del tingo al tango, divagando y dispersando la vida y la energía, y etcétera. Si no hay una matriz que la conforme y que le dé la madurez y la custodia de esta energía cuántica. Abuelo, pues mira, ya se nos terminó el tiempo. Tengo que hacer mis últimos anuncios para regresar inmediatamente a lo que estábamos compartiendo y despedirnos, porque se nos terminó el tiempo rapidísimo, rapidísimo. Y yo les digo siempre, es que quiero decirles todo y no me da tiempo. Ayer que estaba yo hablando con Norberto y les decía de la importancia de que en las ceremonias hubiera una manifestación, y eso yo lo aprendí de ti. Si hay una ceremonia sin manifestación, no es una ceremonia recibida. Siempre los elementos nos van a contestar cuando hacemos algo. Y yo he tenido muchas experiencias contigo que aprendí a ver la manifestación ahí mismo, ¿no? Y bueno, tenemos nuestro amado Biotiquín que nos está mejorando muchísimo, pero bueno, ya nada más les voy a anunciar porque ya no les voy a poder decir nada, ¿no? Genoxidil, Oncofil, Colágeno Max, Neolife, Neovita, son los productos que tenemos aquí en la escuela
en la 27, en la Clínica Kodesh de la escuela 27 Oriente 407B, Colonia El Carmen, y tú en tu lugar también los puedes distribuir. Solamente tienes que mandarme un mensaje en privado, ahí en cualquiera de los chats que tenemos de Massage o de Kodesh o del mío, de Susana Rivera, aunque yo ya no puedo recibir porque ya llegué a los 5,000. Entonces, síganme por Massage y ahí vamos a continuar también viendo, pero bueno, por cualquier lado nos podemos comunicar, ¿sí? Y bueno, se me faltó Kelm, que tenemos Focus Cam, esto es cannabis sativa sin THC. Y por último, pues recordarles, ¿no? Que esta entrevista mañana ya la subimos a Massage TV a través de YouTube y dale like, suscríbete y toca la campanita para que te avisen que ya está arriba las entrevistas que estamos teniendo. Recuerden que el día de mañana no tenemos entrevista porque tengo a esta misma hora un encuentro con el CONCITED para demostrar o presentar los trabajos de investigación que nos hicieron a favor de apoyar. Entonces, mañana no hay entrevistas y nos vemos el martes que viene. Entonces, abuelo, pues, ¿qué nos quieres decir? Bueno, nosotros nos quedamos así, entonces el próximo programa lo vamos a tener con alquimia. Ahorita ponemos la fecha para que hablemos también de tu tesis, que es hermosa, y entonces, o sea, tenemos todavía más tiempo para estar hablando con el abuelo Sergio y nos siga diciendo, pues, más enseñándonos todo, ¿no? Dice Andrés, vamos a necesitar una segunda parte. Sí, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué les dices para ya despedirnos de todo esto? Bueno, lo que así también he recibido de otros abuelos es que alguna vez algún abuelo me dijo, oigas lo que oigas, veas lo que veas, tú sigue adelante, hazte médico. Y eso, y yo sabía que no importaba el tiempo y la forma, ¿no? El destino me reunió en una gran ceremonia en Cholula contigo y yo no sabía que tú eras directora de una escuela y de medicina y dije, ay, qué hermoso. Hasta yo recuerdo que tú me dijiste, ay, qué lindo un abuelo que habla en términos médicos. ¿Que eres médico? Le dije, no, pero he estudiado un poco. Ah, pues entonces termina en mi escuela. Y ya, ahí. Así que vengan a Massage. Oigan lo que oigan, vean lo que vean, sigan estudiando. Qué bien. Y yo voy a decir en una ceremonia que tuve, donde me hicieron, mi padre me entierra en la tierra, ¿verdad? Valga la redundancia, y me entierra y solamente me aventaba salvia, ¿verdad? Constantemente y preguntaba cómo estaba y yo estaba envuelta en unas mantas y me había tocado ir a buscar mis palitos y cavar mi tumbita y todo, porque eso lo tienes que hacer tú, y lo había puesto y pasaron muchas cosas ahí que ya les contaré otro día, pero lo que fue impactante fue que logré sentir ese corazón latiendo con mi corazón al unísono. Y entonces me saca antes del amanecer y me voy a la fogata, porque además tenía mucho frío, me voy a la fogata y entonces me acuesto en la tierra, sigo sintiendo el latido de la tierra con mi corazón y de repente siento cómo el cosmos se unifica al mismo latido y sentí los 3 latidos al mismo tiempo y eso fue impactante. Entonces fue cuando dices, es verdad, esto tiene que ser cierto y tiene que ser una realidad, ¿no? Y así muchas más que he vivido incluso contigo. Pero bueno, ya lo dejaremos para después. Pues amigos, se terminó el tiempo. Yo quisiera tener más tiempo, pero bueno, tendremos otra entrevista, una segunda parte.
Les mando un beso, saludos y, y acuérdense que mañana ya lo tenemos en Massage TV YouTube. Abuelo, tus palabras de despedida. Bueno, les agradezco que tengan paciencia o de esperar una conferencia conmigo. Yo sé que más adelante todas las enseñanzas que les puedo compartir de las enseñanzas de los abuelos, para ustedes van a ser apasionantes y van a ser siempre un impulso para el desarrollo de su conciencia. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Y nos vemos hasta el martes.